Timoteo, ya estamos a punto de terminar. Solamente falta una pequeña porción para terminar. Definitivamente el libro de Timoteo es un libro maravilloso que nos enseña a nosotros a cómo conducirnos, ¿no?, en el camino del Señor, y que para nosotros es necesario seguir buscando constantemente, seguir instruyéndonos, seguir creciendo en las cosas del Señor, porque recuerden que la gracia del Señor cada día va, no es que se la pierda, ¿no?, sino cada día nosotros debemos ir creciendo en gracia y en amor, en espíritu y en verdad, porque el pecado cada día también viene, todos los días. Entonces necesitamos ser renovados, limpiados y lavados por el Señor, confesando definitivamente nuestros pecados y nuestras acciones. ¿Qué tal si oramos y damos las gracias al Señor para poder empezar esta noche maravillosa y recordar su palabra? Oramos. Señor, te damos gracias por este día hermoso, Señor, y en tus manos, Señor, nos encomendamos. Gracias, Señor, porque tu palabra definitivamente nos habla y nos renueva, nos redarguye, nos corrige, Señor, y nos enseña a vivir, Señor, en justicia y en verdad. Amando tu palabra, Señor, siendo instruidos por tu palabra, siendo guiados por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, el día de hoy. Guíame, Señor, y guíanos, Señor, en la exposición de tu palabra, Señor. Habla a mis hermanos, habla a nuestros corazones, Señor, y en tus manos, Señor, nos encomendamos, Señor. Trata hoy día nuestros corazones, Señor, y danos fuerzas para seguir adelante, Señor, a pesar de lo que podamos vivir, Señor, o los que están pasando dificultades de repente, Señor, en el nombre de Jesús. Tenemos tu gran ejemplo, Señor. Amén. Bien, iglesia, definitivamente, la semana pasada vimos la primera parte del capítulo 6, del 1 al 10, definitivamente vimos esto, y nos dio instrucciones, Pablo, de instrucciones a Timoteo, de que ciertamente no honremos a nuestros jefes y aún más ellos se conviertan en Señor. De que lo honremos, ¿no? Y tengamos ese respeto, ese honor, esa gracia y ese cariño hacia ellos. Sobre todo si vienen a la familia del Señor. Y luego, ¿no?, le dice, esto enseña, le dice, ¿no?, a Pablo a Timoteo, lo escribe, y también nos dice en el capítulo, en el verso 13, si alguien enseña otra cosa, que ciertamente, alguien enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, bueno, está alzado, está amanecido, está crecido, por así decirlo, aunque no sea alto. Está siendo egocéntrico por ahí, ¿no?, enseñando otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Entonces, pero va a dar una serie de características a estas personas y Pablo les va a decir: estas personas son así, 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 y todo lo malo. Va a empezar a describir el carácter o la actitud de estas personas, que ahí lo pueden revisar en el transcurso de que vamos repasando, ¿no?, el estudio. Pero recuerda, dice: gran ganancia tiene esto, o sea, qué maravilloso estar conforme con la palabra del Señor, y definitivamente lo que puede pasar, o lo que Pablo estaba pasando, ¿no?, o lo que la iglesia pueda vivir, debemos de estar tranquilos y conformes que nuestro Señor está con nosotros. En cualquier situación, en la pobreza, en la riqueza, estoy hablando del matrimonio, ¿no?, en lo bueno, en todo lo que pueda pasar cada cristiano. Entonces, siempre estemos conformes con las cosas del Señor, que Él está con nosotros. Y entonces, empecemos, ¿no? Y a raíz de eso va a empezar, ¿no?, a hablar ciertamente de los falsos maestros, de los maestros que estaban buscando como ganancia el Evangelio. Querían popularidad y todas esas cosas, ¿no?, y querían sacar provecho de la situación. Y yo creo que en la antigüedad tenían buenos recursos, creo, ¿no? Porque se aprovechaban, definitivamente eran maestros muy elocuentes, muy buenos, o sea, y Pablo le dice a Timoteo que corrija esto, ¿no? Imagínate un joven o alguien que recién está empezando las cosas del Señor, pueda tratar con personas que conocen un alto nivel de la Biblia, pero que no lo aplican, ¿no?, de una forma correcta. Y tengas que llamar la atención, o tengas que corregir, o tengas que no usar la palabra del Señor definitivamente, es un poco duro.
Claro, básico porque ciertamente es de menos edad, por así decirlo, o quizás tiene menos conocimiento y el Señor te va a usar para que tú puedas corregir y llevar palabras, ¿no? Para que esas personas puedan enderezarse. Pero bueno, el Señor usó a Timoteo definitivamente y nos está usando el día de hoy para poder aprender su mensaje y poder distinguir de esas cosas y poder anhelar más las cosas del Señor, ¿no? Estar contentos en Él, conformarnos a su palabra, conformarnos a su enseñanza y vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, dice, ¿no? Verso 11, empezamos con el verso 11. Dice, si le pusiéramos un título, ¿qué título le pudieran poner? Lo que tiene Reina Valera, lo que tiene su Reina Valera dice, la buena batalla de la fe. Entonces, por supuesto, dice en el versículo 12 más o menos, va a instar a Timoteo que pelee la buena batalla, como buen cristiano. Pongámoslo así, un cristiano en acción, porque va a hablar del accionar, va a hablar de la actitud, va a hablar de que nosotros como cristianos debemos de tener estas actitudes de buscar lo bueno del Señor. Y nos va a dar una serie de requisitos, ¿no? Cómo debemos actuar, que debe ser de una manera voluntaria definitivamente, pero dependiendo del Señor, no se olviden eso, no es por nuestras fuerzas, sino en plena dependencia del Señor y Timoteo y Pablo le va a decir esto, ¿no? Aunque va a empezar de una, dice, mas tú, verso 11, ¿ya? Mas tú, hombre, mas tú, está hablando a Timoteo, le dice, pero tú, Timoteo, que eres hombre de Dios, por así decir, hombre de Dios. Y Pablo va a usar unos ciertos verbos o palabras que nos van a instar a que nosotros pongamos de nuestra parte, sí, definitivamente, pero dependiendo del Señor. Recuerden ese punto. Va a hablar de las palabras huye, va a hablar de, ciertamente, sigue, pelea, son verbos, son palabras que nos animan a nosotros a tener esa acción, ¿no? Ya, entonces dice, verso 11, perdón. Mas tú, o sea, está hablando Timoteo, pero tú, Timoteo, pueden poner usted, pero tú, Timoteo, oh hombre de Dios, que eres un hombre de Dios, o sea, tú, Timoteo, que eres un hombre de Dios. Entonces ahí le va a dar la palabra, dice, huye de estas cosas. Pero ¿de qué cosas iba a huir Timoteo? Yo quise poner como referencia, bueno, definitivamente, hay una referencia que tengo ahí de Josué, perdón, primero de Timoteo, ¿no? Segundo de Timoteo. Ya. ¿Lo puede leer? Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Definitivamente, una de las cosas que el Señor nos pide definitivamente es que nos juntemos con personas, ¿no? Que nos juntemos con personas que buscan el bien, que buscan la justicia. Pero vamos a seguir viéndolo, ¿no? Ya. Dice, huye de estas cosas. ¿Pero de qué va a huir? Entonces, tiene que huir de las pasiones, tiene que huir de la manera de cómo esos maestros estaban enseñando la palabra. Está en los versos anteriores. Si ustedes lo revisan, del verso 4, por así decir, para adelante, ¿no? Va a dar una serie de características o de serie de comportamientos de estos maestros que tenían. Huye de eso, no enseñes esas cosas, Timoteo, le dice Pablo, ¿no? Entonces, y ahí le va a dar otra de las palabras que tiene que adoptar Timoteo, que tiene que ponerla en práctica. Dice, sigue. Entonces dice, sigue la justicia. Vamos a describirlo todo, ¿eh? Vamos a desarrollarlo todo. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Si nosotros buscamos qué es justicia, ¿no? Yendo al término bíblico, es ciertamente estar viviendo en la voluntad del Señor, hacer la voluntad de Dios. Eso es el término justicia, ¿no? Estar de acuerdo con la voluntad del Señor. Entonces, si a Timoteo Pablo le dice, sigue la justicia, ¿no? Le dice, mantente íntegro, mantente en los caminos del Señor, mantente
firme en la fe. Mantente firme en lo que te estoy enseñando. Seguimos si lo pueden leer ustedes, no hay ningún problema, ¿eh? Lo pueden leer. Dice, pero esa es la fe todavía. Entonces, sigue la justicia, dice. Entonces, mantente íntegro. Pablo le dice a Timoteo, mantente tú íntegro, mantente en ese camino de obediencia a las cosas del Señor. Mantente fiel, mantente haciendo las cosas del Señor. Entonces, otra de las cosas de justicia es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Otro punto que les puedo decir, actuando con rectitud, buscando el beneficio de los demás también. Son 3 puntos muy importantes, ¿no? O sea, que es seguir la justicia de Dios. Cuando tú sigues la justicia de Dios o vives de acuerdo con la voluntad de Dios, actúas con rectitud y actúas en bien de los demás. Entonces ahí está Santiago 2:7. Dice, 2:17, perdón. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Definitivamente, cuando tú sigues la justicia y buscas agradar al Señor, buscas los caminos del Señor, tu fe va a ser puesta a prueba definitivamente, pero se van a mostrar con buenas obras. Una de las cosas que la justicia del Señor hace es que obres en buena manera y camines en los caminos del Señor. Y cuando de repente puedes ayudar a sostener a alguien, puedes sostener, ¿no? O sea, son cosas que tú puedes hacer ya siendo cristiano por medio de la fe. Entonces, seguimos, ¿no? La piedad. Si nosotros hablamos de la piedad, ¿no? Es por así decir, la piedad es un estilo de vida. El pastor la semana pasada nos ha explicado, ciertamente es una vida práctica, ¿no? Es lo que tú vives, es el estilo de vida que tú es tu cristianismo, es la piedad. Eso es lo que en nosotros debemos demostrar, ¿no? Nuestro cristianismo, nuestro estilo de vida como cristianos. Y ahí también tengo una cita bíblica, creo. No tengo eso. Entonces, es un estilo de vida práctico, mis hermanos. ¿Cómo te muestras como cristiano en el día a día, no? Muchos pueden saber o conocen si eres cristiano de repente en el trabajo o en algún lugar. ¿Te conocen como cristiano? Si te conocen como cristiano, bien. Pero si vives ese cristianismo definitivamente, ¿vivimos ese cristianismo? ¿Vivimos el cristianismo? Preguntémonos, ¿no? Cada uno debemos de preguntar si verdaderamente vivimos esa piedad, vivimos esa devoción al Señor, ¿no? Vivimos esa vida práctica, esa vida de actitud, esa vida de encaminada en las cosas del Señor que otros pueden percibir y ver, ¿no? Esa vida de adoración al Señor. Otra de las cosas es que Pablo le dice que siga a Timoteo, le dice que siga la fe. ¿Pero qué es la fe? Vemos ahí la fe en Hebreos 11, del 1 al 3, es la confianza. La fe en realidad es la confianza en el Señor, ¿no? Es confiar en el Señor definitivamente. Entonces Pablo le dice a Timoteo, sigue la fe, mantente confiando en el Señor, que tus ojos estén puestos en el Señor. Entonces, si leemos la fe, Hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que no se ve, de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es confiar en el Señor. Pablo le está diciendo a Timoteo, confía en el Señor a pesar de las dificultades, a pesar de que muchos otros maestros puedan ser elocuentes, puedan tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, a pesar de las dificultades que vamos a ver más adelante, de las pruebas que va a tener definitivamente Timoteo, de cómo tiene que enfrentar, ¿no?, su vida cristiana, rechazando esas prácticas de esos maestros, pero siguiendo los caminos del Señor, siguiendo la justicia, siguiendo la piedad, siguiendo la fe, viviendo en esa confianza, ¿no? A pesar de que Timoteo no vio al Señor, Pablo sí, definitivamente, fue instruido por el Señor de manera
directa, no presencial, los apóstoles también. Pero a Timoteo le dice, sigue la fe, sigue confiando en tu Señor. Mis hermanos, igual nos dice el Señor, nosotros no vimos al Señor realmente, pero tenemos el testimonio de la palabra del Señor y nos manda a seguir confiando con esa certeza aunque no lo vemos, y seguir confiando con esa convicción de que un día lo vamos a ver. Un día lo vamos a ver definitivamente. Y va a ser de grande gozo, pero aparte de la fe, ¿no? Sabemos que también un día vamos a partir a la presencia del Señor. Un día vamos a estar con Él, cuando ya no estemos en este mundo. Pero sabemos nuevamente que un día vamos a los pero más adelante que vamos, no quiero adelantarme mucho. Luego de la fe dice, sigue, ¿qué más tiene que seguir? El amor. Pero esto es un amor ágape, es un amor puro, sigue ese amor, porque todo esto es el fruto del Espíritu Santo, definitivamente, ¿no? Que siga el fruto del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y que ese fruto es el amor, definitivamente. La fe es una virtud. La fe, luego viene el amor nuevamente, un amor ágape. Amor, si vemos en el amor ágape, es la acción sacrificial. Es más que una emoción, definitivamente. Y una de las muestras más grandes de amor sacrificial, ¿quién cree? ¿Conocen a alguien que ha sido, que podemos decir que ha tenido, ha podido dar su vida en sacrificio por otros? ¿Conocen a alguien ustedes, definitivamente? A Cristo. Ese amor puro, sigue ese amor puro, sigue ese amor sacrificial, dice, ¿no? Definitivamente, Timoteo como pastor va a vivir muchísimas cosas. Va a estar a cargo de iglesia, definitivamente está a cargo de la iglesia de Éfeso, pero también es un misionero. Y que va a participar, va a andar, va a ser ese emisario de Pablo, ¿no? Definitivamente del Señor. Y Pablo quiere que él viva ese amor, que siga ese amor, que sea piadoso, que viva una vida sacrificial, que viva una vida llena del Espíritu Santo, que viva una vida dolida hacia los demás, ¿no? Entonces, eso es el amor, ¿no? Aparte de eso, es una acción sacrificial, es incondicional y es paciente también. Todo lo sufre, todo se duele, ese amor es algo que solamente podemos entender los cristianos, definitivamente. Tú, que eres cristiano, ¿sientes ese amor definitivamente del Señor? ¿Sientes ese amor sacrificial por los demás? ¿Estás dispuesto a sacrificar o a sacrificarte por los demás? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, pero recuerden, mis hermanos, no es imposible. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen el amor del Señor. Tienen a Cristo, aquel que nos ha dado el gran ejemplo de un amor sacrificial. Entonces Pablo le dice, sigue estas acciones, practica, vive en esto. Vive amando a las personas, vive amando a aquellos que el Señor te ha dado, a la grey del Señor, al pueblo del Señor, a su iglesia, definitivamente. Entonces, seguimos, ¿no? Luego sigue paciencia. Le dice, Timoteo, sigue la paciencia. Esa paciencia es de perseverancia. Uno de los versículos que tenemos es Hechos 2:42. No lo quise poner ahí porque teníamos en la otra pantalla. Se sobreentiende o podemos entender nosotros que la paciencia tiene que ver con el perseverar, con el buscar del Señor, con el resistir en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Perseverar con calma, bajo presión o bajo pruebas. Eso es paciencia. Si en algún momento a Roy le toca vivir una situación difícil o delicada, le tocara, ¿no? Vivir. Yo creo que perseveraría en las cosas del Señor. Yo doy ese punto de vista. Pero va a depender de él cómo es que lo toma. A pesar de lo dificultoso o lo duro que puede hacer, está siendo paciente, está resistiendo en las cosas del Señor, está dependiendo del Señor. Mis hermanos, todos somos llamados a permanecer, a perseverar en las cosas del Señor, a mantenernos firmes a pesar de las dificultades, a pesar de lo duro que lo pueda pasar Timoteo como pastor. Yo sé que el pastorado es muy duro y
y veo no es fácil, definitivamente. No es decir yo soy pastor y el título de pastor tiene un peso. Tiene un peso muy grande. Pero definitivamente con la ayuda del Señor nosotros vamos a perseverar. Y a Timoteo el Señor lo va a ayudar. Nosotros ya tenemos este libro como testimonio de cómo el Señor ayudó y sostuvo a Timoteo. Y Pablo le dice, sigue la paciencia. Mantente humilde, siempre perseverando en las cosas del Señor a pesar de... tenemos Santiago 1, del 3 al 4, dice Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, resistencia, fuerza, fortaleza en el Señor. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mis hermanos, con paciencia, con la fe, con la confianza en el Señor, con el perseverar en las cosas del Señor, a pesar de las dificultades, el Señor, definitivamente vamos a obtener ¿qué? Vamos a ser perfectos y cabales, vamos a ser personas que razonan en medio de las dificultades. No nos vamos a desesperar, no nos vamos a aturdir en medio de la... emotivamente te puede ser chocante la prueba, definitivamente. Yo lo digo, lo he vivido en algún momento y me tocó sufrir. Eso no digo que, yo sea un ejemplo maravilloso, ¿no? Sino que es bastante importante confiar en el Señor, el resistir, el no escapar a la primera prueba, sino decir, Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame a mantenerme firme en las cosas, en tu labor, ayúdame a mantenerme, a ser ese ejemplo de los demás, ayúdame, y eso debemos decir cada uno de nosotros. Quizás no todos todos pasamos pruebas diferentes, tentaciones diferentes, angustias, cosas diferentes cada uno. Pero recuerden, mis hermanos, que aquel que soportó con paciencia en todo fue nuestro Señor Jesús. Y gracias a Él puede ser compasivo con cada uno de nosotros para resistir cada una de esas pruebas, si nos sometemos al Señor con paciencia y si dependemos del Señor definitivamente. Entonces, vemos, ¿no? Luego, ¿qué más le dice Pablo a Timoteo? Que siga ¿qué? La mansedumbre. Uno de los mayores ejemplos de mansedumbre es también alguien. Es único, él es único, definitivamente. Él es único, el Señor es único, es el Señor. Imagínate que con mansedumbre, en todas las situaciones, en las pruebas, o lo opuesto a mansedumbre sería fosforito o descontrol, ¿no? O sea, no tienes autocontrol. Pero vamos a ver, mansedumbre es fuerza bajo control. Es la fuerza tienes esa fuerza, esa energía de poder controlar cualquier situación. No en tu fuerza, definitivamente, sino dependiendo del Señor. Pablo le decía, sigue la mansedumbre. Definitivamente, como pastor iba a ser provocado de muchas maneras, Timoteo. De muchas maneras. Pero tenía que demostrar su fuerza, que tenía, su temperamento que estaba puesto en el Señor. Tenemos una cita ahí. Una de las citas dice, Mateo 5:4. Mateo 5:4 dice ahí, bienaventurados los que lloran, porque creo que ahí nos confundimos, que es el tema de mansedumbre. Entonces, sigamos, hay otra cita, 11, 29 y 30. Mateo 11, 29 y 30. El 5:4 es ciertamente el sermón del monte, ¿no? Bienaventurados los mansos y humildes de corazón, porque ellos heredarán el reino o poseerán la tierra. Por el 5:5, ¿no? 5:5, entonces no me confundí. ¿Qué tal si lo leen ahí? Uno de los grandes ejemplos de mansedumbre es el Señor, y Él definitivamente nos está enseñando acerca de la mansedumbre. Entonces pasemos para Mateo 11, 29 y 30. Mateo 11, 29 y 30. ¿Ya? 11, 29 y 30.
nos está hablando de la mansedumbre también, nuevamente. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras obras, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién puede llevar ese control? ¿Quién puede tomar ese control, esa fuerza sobrenatural? O sea, ese descontrol que puedas tener, o que podamos tener. Solamente aquel que pudo llevar esa carga. Pastor, muchas gracias por la cuenta. Peladita, muchas gracias. Disculpe, no, voy a hacer una broma. Entonces, Jesús dice, ¿no? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces Jesús nos está instando a que pongamos nuestras cargas en el sentido de nuestra fuerza, o sea, nuestra ímpetu en el Señor. Él nos va a ayudar a canalizar definitivamente esa fuerza que está, o sea, bajo control, ¿no? Él nos va a ayudar, nos va a conducir con ese yugo. Vamos a estar a su ladito y vamos a caminar juntos. La finalidad del yugo era, ¿no?, poner al animal y hacer un trabajo, ¿no?, para el arado. Entonces, Jesús definitivamente es el único que nos puede ayudar a canalizar, ayudar a dirigir a ser mansos, mejor dicho, humildes de corazón, en Él. Pongan su carga, si son fosforitos, mis hermanos, pónganlo al Señor. Él los va a ayudar y los va a conducir. Porque su carga es fácil, o sea, su yugo es fácil y su carga es ligera. Entonces, solamente en Él podemos ser mansos y humildes de corazón, mis hermanos. Recuerden, o sea, no me miren, estoy mirando ojitos por ahí. Ya, mis hermanos. Entonces, no, un salecito. Entonces, seamos mansos y humildes de corazón. Pablo le dice a Timoteo, sé manso y humilde de corazón, porque definitivamente, como pastor, nuevamente, como les digo, va a ser provocado. Va a ser provocado, y quizás una de las cosas que le van a decir a Timoteo es por su juventud. Lo van a incomodar. Entonces, pero recuerden, su confianza debe estar plenamente y enteramente en su Señor. Que Él va a conducir, que Él va a transformar su carácter, que Él va a hacer ese carácter impetuoso a un carácter manso. Y lo va a poner en Él, se lo va a canalizar en Él para hacer la obra del Señor, ¿ya? Entonces, seguimos. Este verso 11 definitivamente, mis hermanos, el Señor nos insta y nos va a seguir instando a que tengamos actitudes para con el Señor, a que tengamos, o mejor dicho, a que demos ese pasito de querer, de buscar las cosas del Señor, ¿no?, de poner en práctica eso. Quizás no en nuestras fuerzas, mis hermanos, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder vivir en la justicia del Señor o hacer la voluntad del Señor. No vamos a poder mostrar nuestro cristianismo. Vamos a decir que somos cristianos, pero así es el cristiano. Cuando vean nuestras actitudes, ¿no? Así profesa ser cristiano. Entonces, luego, ¿no?, que nuestra fe se muestre en plena confianza con el Señor en cualquier situación. Ya vamos a ver ante quién el Señor mostró el verdadero propósito, ¿no?, esa mansedumbre, esa paciencia, esa tranquilidad, esa verdad, esa fe. Entonces, esa confianza, ¿no? Luego, recuerden, mis hermanos, vivan ese amor puro y sincero en el Señor, sin nada de malicia, sin nada de cosas que no le agrada al Señor. Recuerden que en el capítulo anterior creo que hablaba de que a las hermanas veamos ciertamente, o a los hermanos veamos que les tratemos como si fuesen nuestros hermanos, ¿no?, con santidad, con pureza, con todas esas cosas. Y bueno, seguimos, ¿no? Verso 12, ¿ya? Entonces, mis hermanos, el Señor nos llama. Vimos en el verso 11 que nos llama a vivir una vida ordenada, disciplinada, que seamos disciplinados, por así decirlo. Una de las cosas que me he propuesto hacer yo durante ya hace bastante tiempo es ser disciplinado. ¿En qué sentido? Y se lo comentó al pastor. Y el pastor le digo, bueno,
ciertas situaciones que se ha ido dando, pero yo digo, me he propuesto ser en el sentido de tener disciplina, ¿no? Una de las cosas es para no perderme en mis devocionales, porque hay cosas que uno tiene que hacer durante el día y buscar tiempo, ¿no? Para unos tiempos determinados para buscar al Señor. Lo que hago es poner mi despertador 5 de la mañana, no sé, un tiempo determinado. Inmediatamente escucho mi despertador, me levanto, lo conecto al celular, dejo que cargue, no lo toco, porque si no, porque incluso te puedes desviar, o sea, puedes entretenerte en eso y al final ya termina siendo a las 8 de la mañana y sigues en el TikTok. Entonces, una de las cosas es que seamos disciplinados. ¿Qué hago? Me levanto, pongo a cargar el celular, entro al baño, me lavo los dientes, me lavo la cara. Entonces, para no dormirme, me siento, agarro mi Biblia y paso tiempo con el Señor. Entonces, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta, que debemos poner en acción es eso. O sea, la disciplina en el Señor. Pero no en nuestras fuerzas. Recuerden, dependan del Señor. Pero estén decididos a hacer, o sea, decididos a tener una vida disciplinada al Señor. Que sea una vida de acción en el Señor, porque eso les va a traer frutos definitivamente. Y les va a ayudar en su comunión diaria. ¿Ya? Entonces, seguimos, verso 12. Entonces, en el verso 12, ciertamente, no, Pablo le va a decir a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente peleamos la buena batalla de la fe? O sea, si peleamos verdaderamente la batalla de la fe. Si con acción de gracia, con esa disciplina, con esa constancia en el Señor asumimos este reto, esta responsabilidad, o le damos gracias al Señor porque Él nos ha salvado y nos permite servirle y nos permite tener una familia, nos permite tener un techo, nos permite conocer de Él. Entonces Pablo le va a instar a que siga una serie de instrucciones y también le va a decir, ¿qué más le va a decir? Pelea. O sea, otra de las cosas que le va a instar, que ponga en acción, que ponga en práctica, que tenga disciplina es de pelear la buena batalla. Pelea. Otra de las palabras que le va a decir Pablo es pelea. No que pelees con tu vecino, no que pelees en tu trabajo. Ay, yo él está que mira, él está que no, o sea, está diciendo que pelees la carrera de la fe, que te mantengas firme en el Señor. Va a ser duro, definitivamente. A Timoteo como pastor, o sea, nada fácil era, pero le va a decir pelea. Su hijo espiritual, pelea la buena batalla. Mis hermanos, nosotros, Pablo escribe a Timoteo, pero ahora el Señor definitivamente nos dice a cada uno de nosotros, peleemos la buena batalla, seamos decididos, tengamos esa acción de poder decir, Señor, me mantengo firme a pesar de en tus caminos. He decidido, Señor, servirte en cualquier lugar, en cualquier situación que tú me pongas. A pesar de las dificultades, ayúdame a compartir tu palabra en el carro, repartiendo folletos, yendo para donde sea. Pelear la buena batalla de la fe. Va a haber dificultades, problemas, pleitos en tu vida, definitivamente que sí. Pero que eso no sea ese impedimento de pelear la buena batalla. Más bien, cuando tengas más problemas, más comparte, más predica, más pelea para el Señor, más confía en el Señor. Una de las cosas que se me ha quedado grabado es cuando el pastor predicaba es, en medio de la dificultad, sigue, lee, predica, comparte, busca hacer las cosas del Señor. El enemigo no va a estar quieto definitivamente, pero cuando él te vea que eres un cristiano que pelea, un cristiano genuino, un cristiano verdadero, que no se deja intimidar, no se deja amedrentar por la situación, el enemigo no va a tener más que otra cosa que darse vuelta, pero va a volver después y va a seguir molestándote, pero en ese sigue no esa rutina, ¿no? Sino sigue ese mismo camino de
pelear la buena batalla. Entonces, es como decirlo, es como cuando el Señor... Hola, hola, hola. Mil disculpas. Hola, 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 hola. Entonces, una de las formas de decir pelear la buena batalla es que Pablo le está diciendo esfuérzate. Esfuérzate. En el Antiguo Testamento, si vemos a Josué, cuando el Señor le dice esfuérzate y sé valiente. Moisés ciertamente ya no estaba, ahora le tocaba, ahí está, Josué 1:9. Moisés ya no estaba, ahora le tocaba a Josué, ¿no? Llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces el Señor le dice así como le dijo a Josué, cuando le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, pelea la buena batalla, sé valiente. Fácil no es. Ahí está. Tenemos a Josué 1:9, ¿no? Entonces dice, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mis hermanos, una de las cosas importantes es que tenemos el respaldo del Señor. Si el Señor te ha llamado, mi hermano, a servir, si el Señor te ha rescatado, te ha salvado y ahora es parte de su familia, Él no te va a abandonar. Más bien Él te manda que te esfuerces y seas valiente y que vivas una vida de un cristianismo verdadero y genuino, dependiente del Señor, apechugando las situaciones, manteniéndote firme en cualquier situación que cada uno de nosotros pueda vivir. Te lo digo por experiencia, es duro, sí, definitivamente, pero tenemos un Dios que es todopoderoso, que es soberano, que es Rey de Reyes, que es Señor de Señores, y Él no te va a abandonar. Él sostuvo a Josué, definitivamente, para entrar a la tierra prometida. Nosotros tenemos la gracia del Señor. Tu salvación no la vas a perder, pero Él quiere que te esfuerces y seas valiente para vivir una vida en acción en el Señor. Una vida dedicada, una vida decidida a dejar el pecado para atrás y vivir a pesar de lo duro que pueda ser, confíes en tu Señor. Entonces dice, ¿no? Pelea la buena batalla de la fe. Hay otra cita por ahí, pastor. 1 Corintios 9:25. Entonces, al pelear la buena batalla de la fe, definitivamente va a haber resultados. Va a haber resultados para eso. Entonces, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay otro verso por ahí. 2 de Timoteo 2:3-6. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Definitivamente, mis hermanos, Pablo en sus cartas pone énfasis, ¿no? O sea, nos da muchos ejemplos o muchos paralelos de un militar, de un atleta, de un campesino que se esfuerza, que trabaja para el Señor. No lo hace en sus fuerzas, sino nosotros como cristianos no hagamos nada en nuestras fuerzas, sino dependiendo del Señor. En medio de las circunstancias, situaciones dificultosas, o problemas o angustias, o pecados, por así decir, acudamos al Señor. Recuerden, mis hermanos, esfuércense y sean valientes, peleen la buena batalla de la fe. Dice, echa mano de la vida eterna. Mete la mano. Echa mano. Recuerda que tú eres salvo por gracia. Si Josué entró a la tierra, ellos entraron a la tierra prometida, nosotros ya tenemos la gracia del Señor.
Echa mano de esa gracia. Echa mano de eso, mi hermano. Recuerda. Echa mano de eso, de la vida eterna. No tengas en poco, ¿no? O sea, si conoces menos o conoces mucho de la palabra del Señor, vive tu cristianismo. Recuerda que tu Señor es eterno. Echa mano de eso, mi hermano. Mete la mano en el arado. No regreses atrás. Luego dice, a la cual asimismo fuisteis llamados. Mis hermanos, el Señor te ha llamado con un propósito definitivamente, para que pelees con Él, junto a Él. Él te va a dar las fuerzas, la fortaleza, y te ha llamado para eso, para que eches mano de esa gracia, para que vivas en su fe, dependiendo y conociendo y viviendo y recordando que fuiste llamado, que fuiste rescatado, que Él te ha llamado para un trabajo específico. ¿Cuál es tu trabajo específico, mi hermano? Una de las cosas que debemos tener en cuenta es esa comisión que el Señor nos ha dado, es compartir su palabra. Quizás muchos de nosotros, no todos van a ser pastores, no todos van a ser maestros. Cada uno desde la trinchera en que el Señor nos ha llamado, echa mano de ello. Desde donde el Señor te haya llamado. Y si en algún momento estuviste no sé, serviste al Señor, no lo sé. Pero desde donde estás ahorita sirve a tu Señor. Desde donde estás. Recuerda eso, mi hermano. Entonces, seguimos, más adelante. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mi hermano, sé ejemplo. Muchos te están observando. Muchos te observan, muchos te ven. ¿Cómo es que llevamos nuestro cristianismo si somos recios a las cosas del Señor o reacios, por así decirlo? O sea, resistentes, ¿no? O sea, no en contra del Señor, sino para el Señor. Mi hermano, recuerda que pelea la buena batalla habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Sé ejemplo, mi hermano. 2 Timoteo 4:7. Tenemos un ejemplo de eso. 2 Timoteo 4:7. 2 Timoteo 4:7. Ya. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, una de las recompensas es la presencia del Señor definitivamente, pero mientras que estemos acá, mis hermanos, también vamos a ser beneficiados con las cosas del Señor. Pero aún más cuando ya partimos para su presencia. Mi hermano, otra de las cosas es que cuando estés en la presencia del Señor o cuando estemos en el tribunal de Cristo, ¿echarás algo? Corona, flores o un ramo de rosas al Señor. Recuerda que todo lo que tú puedas vivir dentro de las cosas del Señor, el Señor no se olvida de nada. El Señor recompensa a aquellos que trabajan con honestidad, con gracia y con amor para Él. Seamos ejemplo de eso, mis hermanos. Muchos nos están viendo, muchos nos ven a través de los videos, de las redes sociales, quizás al predicador, pero entre nosotros vemos nuestras actitudes, nuestra vida, nuestra manera de vivir como cristianos, si somos genuinos, verdaderos, o somos de pura finta. Lo vemos y podemos distinguirnos. Se puede ver o se puede notar, por así decirlo. Claro, no tengo ojo biónico, o no tenemos ojos biónicos, ¿no? O sea, pero podemos ver cuando alguien es un verdadero cristiano. Sé ejemplo, mi hermano. Recuerda, pelea la buena batalla. Verso 13. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Mis hermanos, recuerda, mi hermano, que sirves al autor de la vida, al quien da vida a todas las cosas.
Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, sé valiente, no temas, pelea la buena batalla de la fe, porque el autor de la vida está contigo. Y si el autor de la vida está contigo, es más, tienes a un gran ejemplo de testimonio, a Jesús. Tienes un gran ejemplo de no se echó para atrás, de que sabiendo que él iba a ser crucificado, de que no iba a librarla de su situación, dio testimonio. ¿Pero de qué dio testimonio? De que ciertamente Pilato gobernaba de una manera terrenal, de una manera injusta, a favor de unos y en contra de otros, pero Jesucristo definitivamente dio testimonio de la verdad, del reino del Señor, de que su reino no iba a ser así, de que su reino no iba a ser corrupto, sino iba a ser un reino de justicia, y de que él no iba a gobernar todavía, de que no iba a poner un imperio, no iba a desechar o expulsar a los romanos. No lo iba a hacer eso, sino que él iba a transformar la vida de las personas, y de eso también podía haber transformado las vidas de Pilato si él hubiese buscado del Señor, o hubiese entendido, mejor decir. Entendía, sino que por influencia o por poder no quiso. Mis hermanos, Jesús confió en el Señor, confió en su Padre, a pesar de que era duro y difícil. Timoteo, Filipenses por ahí creo que tengo, ¿no? Estamos en el 13, ¿no? Juan, vemos el verso, Juan 18:33, ¿no? El testimonio del Señor Jesús frente a Pilato, dice, ahí está, dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o lo has dicho por otros de mí? O sea, ahí está. ¿O te han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Entonces Pilato le dice, ¿acaso soy judío? Entonces, ya me perdí. 35, ¿no? Pilato le respondió, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Le pregunta Poncio Pilato. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú el rey de los... ¿eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad a todo aquel que es de la verdad y oye mi voz. Definitivamente Jesús le está diciendo que él no iba, en ese momento él no iba a gobernar como rey, pero que él iba a gobernar en los corazones de las personas, hacerles un cambio de vida, transformación. E incluso si Pilato se dejaba guiar por el Señor también. Mis hermanos, tenemos un gran ejemplo de vida. Él dio testimonio de la verdad, del propósito al cual Jesús ha venido, a cambiar la humanidad. Él reina definitivamente. Su reino no es terrenal. En su segunda venida, sí. Cuando volvamos con Él, cuando vengamos, cuando su iglesia vuelva con el Señor, después de haber resucitado. Ahí va a venir a gobernar. Mis hermanos, permitan que el Señor haga ese cambio de vida en sus corazones, transforme sus corazones, dejen que su reino mora en sus corazones. Ustedes ya tienen al Santo Espíritu del Señor. Permitan que Él transforme sus vidas. Recuerden que cualquier situación que ustedes puedan vivir, sea de muerte, Pablo ciertamente estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel. Filipenses, para no perderme de esto, que es importante, Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto compartimos la semana pasada en la iglesia de Santa Rosa. Pero previo antes, Pablo estaba diciendo que ciertamente él estaba en la cárcel
y que si él moría o vivía, era para la gloria del Señor. Pero le era necesario quedarse todavía para seguir compartiendo el mensaje del Señor, y que si él partía, le era ganancia para él porque partía la presencia del Señor. Mis hermanos, recuerden una cosa: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cualquier situación que tú puedas vivir, sea de muerte, sea duro o complicado, recuerden que el autor de la vida, el que da vida, el que sostiene todas las cosas, y tu Señor Jesús, que dio testimonio de la verdadera palabra, que ese cambio de vida en las personas está contigo. Está con Timoteo, estaba con Timoteo y está contigo. Recuerden eso, mis hermanos. No se desanimen en medio de las circunstancias, de la angustia, de la persecución, de las pruebas. No se angustien. Recuerden que su Señor está con ustedes. Verso 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor, ¿sí, no? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente Pablo insta a Timoteo y le dice, ¿no? Sí, como decir, bajo juramento, quiero que hagas esto. Te lo estoy diciendo delante del Señor. Es mejor dicho, quiero que te comportes varonilmente, ¿no? Quiero que te comprometas. Quiero que te comprometas a hacer todas estas cosas, a vivir un cristianismo verdadero, un cristianismo puro, santo, fiel a la palabra del Señor, hasta que Él venga. Mis hermanos, vivamos un cristianismo genuino delante del Señor. Si fallamos al Señor, corramos al Señor. Si en algún momento le fallamos o caímos en alguna situación, recuerden que todavía hay tiempo. El Señor todavía no ha venido. El Señor todavía no ha venido. Y mientras tengamos vida, tenemos esa obligación, por así decir. Tenemos ese compromiso con el Señor de mantenernos firmes, fieles, santos, con pureza en las cosas del Señor. Fiel a su palabra, fiel a su camino. Fiel al camino del Señor, mis hermanos. ¿Ya? Dice, lo voy a leer nuevamente, ¿no? Que guardes el mandamiento sin mácula, sin represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vive eso, mi hermano. Mantente firme en las cosas del Señor. Puro, limpio, predicando, compartiendo, viviendo un cristianismo verdadero. Verso 15, estamos a punto de terminar. Creo que hemos embalado mucho, ¿no? Vamos a volverlo a leer mejor. Ya, entonces dice, y ahora nos va a hablar de algo maravilloso. Es como un poema lo que Pablo va a describir del Señor. Es algo hermoso esto. ¿Ya? Entonces dice, pero vamos a recordar nuevamente para poder entrar en esta partecita. Ya, dice, Pablo le insta a que viva en justicia, en piedad, en fe, en amor, en paciencia, en mansedumbre, y que ciertamente pelee la buena batalla, que busque las cosas agradables del Señor, peleando la buena carrera de la fe, porque para eso Él fue llamado, y siendo un ejemplo. Luego le dice que te mando delante de Dios y todas las, que recuerde que el Dios que está con Él es un Dios que da vida, es un Dios de vida, y que tiene como gran ejemplo de que no rechazó su propósito, lo tiene a Jesús. Luego, ahora sí entramos. Y que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesús. A que vivas. Vivamos, mis hermanos. Ahora sí, entramos. 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilloso, mi hermano, mis hermanos. El bienaventurado es nuestro Señor, nuestro Dios. Él es bienaventurado. En Él también somos bienaventurados. Pero una de las cosas es, mis hermanos, que recordemos esto, que en medio de cualquier situación, recuerda que nuestro soberano Rey, nuestro Dios,
que Él es soberano, que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él está al control de todo, Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, Él tiene la autoridad que ningún gobernante puede tener. Él tiene esa autoridad. Recuerden, Él es soberano de todo. Nuevamente lo vamos a leer. Verso 15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tenemos una cita por ahí? Solo tenemos Apocalipsis. Verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio, la honra y el imperio sempiterno. Amén. Definitivamente, mis hermanos, Timoteo no la tenía fácil, pero sí tenía aquel que gobierna, aquel que es Rey de Reyes, aquel que es Señor de Señores, aquel que es inmortal, es eterno. Timoteo tenía eso, y Pablo lo sabía, Pablo entendía eso. Por eso es que le escribe a Timoteo animándolo a que recuerda que Él es soberano, que Él es eterno. Tú estás con el eterno, tú tienes al eterno. Que habita en luz inaccesible. Recuerdan, mis hermanos, ¿quién puede ver el rostro de Dios? Nadie puede ver el rostro de Dios. Hebreos nos dice, ¿tienen Hebreos por ahí? Recuerdan, no lo puse, pero recuerden, mis hermanos, que Hebreos nos muestra que Jesús es la misma imagen y la sustancia del Señor. Él es el que mostró la pureza y la santidad, la esencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y al ver a Jesús, bueno, los apóstoles vieron a Jesús, pero nosotros, mis hermanos, vivimos por fe. Por eso somos bienaventurados en el Señor, y Él es bienaventurado. Porque viendo, creímos. No viendo, perdón, creímos. Bienaventurado aquel que no vio, pero creyó. Entonces, mis hermanos, recuerden que el pecado o los hombres no van a poder ver el rostro del Señor mientras que no busquen el Señor. Recuerden que Él dice que habita en luz inaccesibles. Él está mostrando su santidad, su pureza, que Él es santo, que nadie lo va a poder ver así nomás. Pero el Señor, por medio de la fe, nos ha dado esa gracia de poder entrar a ese lugar santísimo, de poder hablar con Él. Abrió ciertamente el velo del templo con su muerte, su resurrección, y nos permitió entrar. Ahora, un día lo podremos ver, mis hermanos. Un día vamos a poder ver al Señor. Recuerden que a pesar de las dificultades, Él te da esta promesa. Que no todo hombre va a poder ver, porque algunos van a estar de rodillas o van a estar sorprendidos por la inmensa luz resplandeciente que es su santidad, pero nosotros sí podremos verlo, porque el Señor nos ha rescatado y le hemos creído y Él ha permitido que nosotros le creamos. Entonces, dice que habita en luz inaccesible, a quien a ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces va a decir, al cual sea el honor, la adoración, mi hermano. Entonces, gracias a eso nosotros podemos adorar al Señor. Adorémosle, honrémosle. Voy a tomar mi agüita. Y el imperio sempiterno, el gobierno eterno. Sempiterno es eterno, mi hermano. Su gobierno es eterno. Él ya gobierna desde ya, mis hermanos. Y Él tiene un gobierno justo, no como de Pilato. Él tiene un gobierno verdadero, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, quería leer esta partecita ya. Dios mostrará a su tiempo lo bienaventurado que es, definitivamente. Recuerda que Él es bienaventurado. Nos mostrará cada día lo bienaventurado que es, lo bienaventurado que estamos en Él, mis hermanos.
Él tiene el control de toda situación o en toda situación. Él gobierna con justicia. Él tiene la mayor autoridad. Es eterno. Él es santo, mis hermanos. Recuerden eso. Esfuércense, sean valientes, peleen la buena batalla, a pesar de la dificultad, sean mansos y humildes de corazón. Sigan la justicia, sigan la piedad, sigan la fe, sigan el amor, sigan la paciencia. Peleen la buena batalla, sean ejemplo. Recuerden que el que da la vida está con ustedes. Y recuerden el testimonio del Señor Jesús. Vivan su cristianismo, vivamos un cristianismo genuino. ¿Qué tal si oramos al Señor? Nos ponemos de pie y oramos al Señor para dar gracias a este día. El Señor nos ha hablado maravilloso.